ventaja, hacen una rotación siempre muy larga, ¿no? En su plantel juegan prácticamente los 12 jugadores, tienen protagonismo los 12, tienen su jugador, el que más juega 24 minutos, 25, bueno, más o menos parecido a lo que el nuestro, el que más juega 29. Pero digo, tienen muchos jugadores de 10 minutos por juego, 12 minutos por juego, lo mismo pasa en la cantidad de puntos que anotan, se reparten mucho el goleo. Lo que bueno, nosotros de afuera lo vemos como algo espectacular y ellos también dirán, sí, bueno, pero esto, o sea, verán el problema, siempre, ¿no? Uno ve más verde el jardín del vecino que el de uno, pero nosotros también estamos cansados físicamente, un poco molestos porque no terminamos de encajar, no terminamos de jugar bien, no terminamos de tener regularidad, no nos podemos consolidar como un equipo bueno defensivo. Entonces el hecho de no ser un buen equipo, y acá ya me voy a meter seguramente en otra pregunta, un buen equipo defensivo no nos permite disimular otros defectos que podemos tener, que todo equipo tiene, ¿no? Entonces terminás hablando de otras cosas que a lo mejor no tienen que ver con la Matrix, sino que es la mala defensa. Nosotros somos un equipo que nos castigan mucho, que nos meten 100 puntos con facilidad, entonces claro, después si hicimos 5 asistencias y 4 pérdidas, estamos más atentos a las 4 pérdidas que a las 5 asistencias, porque el permitir que el otro equipo anote permanentemente nos hace ver que las cosas malas del ataque no nos permiten ni siquiera ver las cosas buenas del ataque. Entonces estamos como molestos. Cada partido al final termina siendo una oportunidad para dar ese paso que queremos dar. Somos competitivos, queremos ganar, sabemos que este partido es muy importante para posicionarnos mejor en la tabla y que Valencia es un tremendo equipo, de los mejores planteles de Europa, sin ninguna duda. Ha sido un poco irregular también, es verdad, pero es uno de los mejores planteles de Europa, de hecho le ha ganado a los mejores equipos de Europa en algún momento. Y no nos queda otra que estar a la altura, y estar a la altura significa defender como un equipo profesional lo tiene que hacer, y nosotros no lo estamos haciendo. Hacemos mea culpa de eso, yo sobre todo. La defensa muchas veces tiene que ver con el entrenador y eso hace que esté bastante, en lo particular, bastante dolido por no poder conseguir que mi equipo sea un equipo regular defensivamente, pero no vamos a bajar los brazos y lo vamos a seguir intentando. Rodrigo, minuto a minuto, pobre, tratando, ya saben cómo es Rodrigo, tratando de decir acá estoy, voy a estar, pero bueno, no, todavía no se siente 10 puntos, veremos, ahora va a probar en la práctica y veremos cómo va la evolución. Tri es otra historia, tendrá que recuperarse de algo que deja muy débil, como es la fiebre y la gripe y todas estas cosas que no se sintió bien, que bueno, que al final no eran COVID, claro, pero igualmente te deja débil. Y Javi lo mismo, bueno, Javi fue el otro pie ahora y la tiene difícil.